Hoy hablaremos en nuestra sesión de leerte de el apóstol Juan y el apóstol Tomás. Acercamiento a Dios y lealtad. ¿Será que el alejarnos distorsiona nuestro concepto? Lo descubriremos más adelante. Dios les bendiga y les damos la bienvenida a un nuevo día, una nueva sesión de Bless, hoy 10 de mayo. Y le damos la bienvenida al hermano Carlos Pineda, invitado hoy para nuestra sesión de Bless, diácono acá en la IPUT Central de Bogotá. Y a Gwen, Dios te bendiga, bienvenida, Giovanni, la hermana Magali, Santi, y bueno, la hermana Margie y todos los hermanos que se van a ir conectando. Y también saludar de una manera muy especial a todos esos hermanos que nos ven en diferido. No los conocemos, pero sabemos que nos ven. Entonces, un saludito especial para ustedes. Y bueno, vamos a empezar, sin más preámbulo, a hablar del apóstol Juan, hermano menor de Jacobo. Y Juan se caracterizaba por esa relación especial que tenía con el Señor Jesús, un acercamiento a Dios y su confianza. Juan fue ese apóstol o ese discípulo que como todos tenía cierto acercamiento a Jesús, a su maestro, pero él, digamos, se destacó por algo, porque existen diferentes tipos de amistades. A veces en la vida como cotidiana o secular uno dice, bueno, tengo un amigo, pero también dice, tengo un mejor amigo, pero ¿qué lo hace amigo y qué lo hace mejor amigo? Y es esa cercanía o esa relación un poquito más especial porque se va más allá. Y eso pasaba con el apóstol Juan. Y vamos a ver que Jesús lo llama mi discípulo amado. Y eso aparece en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, el versículo 23. Y dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Acá vemos que la palabra de Dios dice que él amaba. Y también en una versión un poco más actual, dice que era como su discípulo favorito. Acá lo voy a compartir. Pero cabe mencionar que Dios no tiene hijos favoritos o no tiene preferencias, sino que simplemente esa palabra hace referencia de que había una cercanía común. Dice Jesús y el discípulo favorito. El discípulo preferido de Jesús que estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, que estaba recostadito a él, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contesta, es decir, ¿qué pasa con este Juan que viene ahí detrás? Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Esa es una versión más actual. Si yo quiero, si él quiere estar cerca mío, ahí pegadito a mí, pues, ¿qué puede hacer? Él simplemente elogia esa acción de él. Y vamos a ver digamos que todo lo que el Señor le permite ver a Juan por tener esa cercanía. Vemos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5 del versículo 37, que le permite ver la resurrección de la hija de Jairo. Después, en Mateo, el capítulo 17, el versículo 1, la transfiguración. Y en la última cena era el que estaba más cercano al Señor. Entonces acá vemos como esa amistad recíproca y digamos que yo lo tomo de una forma un poco más informal y es como ese amigo para las que sean.
que siempre está ahí, en las buenas y en las malas, sin importar la situación. Entonces, esa era una de las características de Juan, ese acercamiento y esa confianza en Dios. Y como dije al inicio, ¿será que la distancia distorsiona nuestros conceptos? Eso lo encontramos en un apartado del libro. Y vamos a hacer como dos escenarios. En el caso de Pedro, cuando lo seguía de lejos al Señor Jesús, en Mateo 26:58, que acá lo voy a compartir. A ver, no, Mateo 26:58, que dice que Pedro le seguía de lejos. Creo que todavía no estoy compartiendo. Listo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles hasta el fin. Entonces, acá vamos a ver dos escenarios. Hay uno que mira de lejos al Señor Jesús cuando ya él iba a ser encarcelado, cuando estaba ante el concilio. Lo mira de lejos, tal vez por temor también a que lo reconocieran por ser un discípulo de Jesús, que más adelante vemos cuando él lo niega. Y vemos el otro escenario de Juan, que quería siempre estar ahí, pegadito a las faldas, a los pies del Señor Jesús. Que cuando Pedro dice, pero ¿y este qué? El Señor dijo, déjalo. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito acerca de esos dos escenarios? ¿Qué se puede perder en una relación a distancia con Dios? ¿O qué se puede perder cuando estoy en en ese telecristianismo mirando de lejos, como escuchábamos el sábado pasado en la enseñanza? Hermano Carlos, adelante. El Gracias, micrófono hermana, todo suyo. hermana Ángela. Dios la bendiga. Dios bendiga a Amén. todos los hermanos que esta mañana nos acompañan. A la hermana Wendy, al hermano Giovanni, al hermano Santiago, a la hermana Magali, a quien más está por ahí, a ver, al hermano Diego Marroquín, a la hermana Margie. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, el tema de uno acercarse a una persona, creo que uno lo vive muy íntimamente, por ejemplo, en un matrimonio. Yo creo que un matrimonio es la manera que uno más se acerca a otra persona, aparte del papá o la mamá o que vive con los hermanos, pero no hay mayor acercamiento hablándolo en tema físico y también psicosocial que en el matrimonio. El matrimonio es el momento en el que uno más se acerca a una persona, porque comen juntos, duermen juntos, tienen problemas juntos, tienen bendiciones juntos, se enferman juntos, ¿sí? Tienen que sacar a los niños adelante juntos, si tienen crisis económica, la tienen juntos. Entonces, esa relación o ese acercamiento, pues nos permite a nosotros casi que sentir lo que siente la persona, pensar como piensa la otra persona, hablar como habla la otra persona. Es lo que hago con la otra persona. Y cuando uno ve que Juan tiene ese acercamiento con Dios, y, nosotros lo miramos, es que nosotros nos hayamos acercado a Dios, sino que pues en realidad, como dice su palabra en Marcos 1:15, que el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, es Dios quien se ha acercado a cada uno de nosotros. Así hayamos nacido en una familia cristiana, así nuestros papás sean cristianos, pero es Dios quien se acerca a nosotros
para que nosotros podamos tener esa relación con Él, poder, por medio de la palabra, identificarnos con su propósito, con su fidelidad, con sus promesas, con su amor, con el proceso que Él vive con cada uno de nosotros y como lo vivió con los discípulos. Decía Wendy, decía hermana Ángela el tema de, pues, de Pedro, que Pedro lo seguía de lejos. Y es que en las dificultades, siempre que vienen los problemas, siempre que vienen las angustias, a veces uno quisiera alejarse de eso. Nos pasa en la calle, a mí por lo menos me pasa en la calle. Si yo voy por la calle o por ejemplo hoy que salí a montar cicla, venía bajando y un taxista se cruzó con una motociclista y empezaron a discutir y le decía, hágale, hágale, y el otro, no, espérese. Entonces yo una vez sentí como miedo, yo dije, Dios mío, aquí puede pasar algo, de pronto se van a pelear. Yo pues de una vez me fui porque esa es como la reacción que uno tiene cuando está en una situación de peligro. Hay dos o tres maneras de responder a una situación de peligro. O yo respondo atacando, o salgo corriendo, o me quedo paralizado. Entonces yo creo que la situación de Pedro fue la segunda opción, ¿no? Cuando vio que a Jesús lo tomaron preso, lo llevaron, lo amarraron, lo llevaron ante Caifás. Pedro dijo, a mí me puede pasar lo mismo. Si yo me acerco mucho a Jesucristo, a Jesús, de pronto a mí también me amarran y me hacen cómplice de él y me hacen lo mismo. Entonces, la respuesta de él fue alejarse. Pero lo más bonito es que pues Dios, Jesús en su manifestación entendía esa situación por la que él estaba pasando y sabía Jesús que él no estaba solo en ese momento, sí, porque todo lo que estaba sucediendo pues tenía un propósito. Y aunque nosotros a veces estemos pasando por una situación difícil que de pronto nos puede alejar incluso de nuestra esposa por alguna enfermedad, de pronto por alguna situación de peligro, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que estar firmes y que aún en las dificultades, pues tenemos que acercarnos más a Dios en los momentos difíciles. Y uno mira, por ejemplo, Juan, la sensibilidad que generó por estar tan cerca de Dios, ¿no? Usted mira el Evangelio de Juan y es un evangelio diferente a los otros tres evangelios. El evangelio de teología, el evangelio de Marcos empieza con Juan el Bautista diferente. Empieza con la creación de todas las cosas. En el principio, ¿sí? El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas sin nada. Lo que existe fue hecho sin él. Él era la luz de los hombres, la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, uno dice, para que una persona tenga ese nivel de conocimiento y esa sensibilidad es porque tenía otro tipo de relación con Dios. Y todo el Evangelio de Juan tiene otras metáforas. Por ejemplo, la conversión del agua en vino, el tema del buen pastor, la resurrección de Lázaro, que él decía, yo soy la luz de la vida, el que me sigue no andará más en la muerte. Yo soy la vid verdadera, que está en el capítulo. Todas esas cosas no las encontramos en los otros evangelios, solo las encontramos en el Evangelio de Juan. Y es porque uno ve que esa cercanía con el Señor Jesucristo le generó a él una sensibilidad diferente y una sensibilidad que le permitió percibir cosas que los otros discípulos no percibían y las dejó reflejadas en el Evangelio de Juan. Entonces, eso a nosotros nos tiene que llamar también la atención, que nosotros tenemos que estar cerca de nuestros hermanos para tener esa sensibilidad de lo que le pueda pasar a ellos, de las situaciones por las que están pasando. Esa sensibilidad que nos da el Espíritu Santo de que si nos acercamos a un hermano y él
por decir el 95% de las veces que usted le pregunte a un hermano, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? La respuesta es, bien, bien, hermano. Así tenga problemas en la casa, así esté que se separa, así enfermo. Pero mi papá estaba bastante delicado y todos sabíamos y estábamos orando por él. Y yo le decía, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo sigue el hermano? Bien, hermano, gracias a Dios, bien. Y el hermano estaba en la UCI, lo iban a operar, tenían que hacer. Y yo le dije, hermana, pero pues, si uno le pregunta, por favor, exprese un poco más de detalle porque necesitamos orar, porque tenemos esa sensibilidad de sentir, de saber lo que hermano está pasando y queremos orar. Esta semana también me pasó con la hermana que estaba con su embarazo riesgoso, tenía su niño, es que no me acuerdo cómo se llama ella, se me olvida el nombre, mi esposa sí se acuerda. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama, hermana Sí, 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 la hermana Jensi, creo que es. Jensi? La niña se llama Victoria, eso sí me sé el nombre de la niña porque la niña se llama Victoria. Y recuerdo que el martes yo me puse a orar y yo decía, y en la oración yo decía, Señor Jesús, si hoy las mujeres no quieren tener hijos, permítele a esta hermana que desea y anhela tener su hijo, que pueda tener su hijo. Y sentí como ese dolor que ella sentía, ese anhelo y ese deseo que ella sentía. Y esa oración, ese momento me salió del alma, me salió digámoslo, con mucho sentimiento. Y por eso el jueves, cuando la hermana Laura dijo que todo había salido bien, yo llegué, pegué un grito y dije, aleluya, que me dio mucha alegría que la hermana hubiera podido tener su niña, pues con las complicaciones que eso puede tener, con su bracito partido, pero que ella pueda tener su niña es una bendición de Dios. Entonces, eso lo genera, es la cercanía con los hermanos, porque yo he hablado con ella, porque me ha acercado a ella, mi esposa ha hablado con ella. Nosotros sabíamos que ella había tenido ya un embarazo fallido antes. Ella antes había querido tener su hijo y por un tema de la sangre que era muy espesa, el niño falleció y no pudo tener su niño y ella sufrió mucho por eso. Y este embarazo para ella era un milagro y ella ya estaba, ella estaba lo más quietica posible. Todo eso lo sabemos o lo sé yo y lo sé mi esposa porque nos acercamos a ella, porque hablamos con ella. Pero si no nos hubiéramos acercado a ella, no hubiéramos sabido nada. Y nosotros, bueno, pues sí, vamos a orar por ella. Pero no a esa sensibilidad como la que tuvo Juan, que se acercó al Señor Jesucristo y estuvo con él, como lo dijo Ángela, en milagros que los otros discípulos no vieron. Hermana Ángela, ahí me detengo porque de pronto sigo. Siga, hermana Ángela, ¿qué otra Ángel, cosa? quiero decir una cosa chiquitita. Adelante, El güey. hermano Carlos Fernando estaba hablando de la cercanía entre los hermanos y eso también trae ventajas cuando hay esa cercanía, porque como decía, podemos orar más, sabemos, esa cercanía trae ventajas. Y me hacía pensar cuánto más la cercanía y esa relación con el Señor Jesús, tener esa cercanía con Él trae también ventajas. Y de pronto no lo vamos a buscar porque, ay, lo voy a buscar y se acerca a Él porque tengo ventajas, pues no es como lo indicado que uno haga para buscar al Señor, pero sí las trae. Eventualmente las ventajas van llegando y, por ejemplo, yo pensaba, una ventaja es que estando cerca al Señor, tú sientes más propósito en tu vida y tú puedes ver cómo el Señor va guiándote, trae, bueno, hay paz en tu vida, el Señor te va guiando en todo y lo que decía Angie en un momento, puedes ver milagros más de cerca, estando con el Señor. Entonces pienso, cerca al Señor hay ventajas. Era como lo que quería ver. Sí, y el tema que hablaba de las redes sociales son buenas, pero no alcanzan a cubrir ese contacto físico que uno tiene con la persona y esa cercanía, porque cuando yo me acerco a una persona, sí, puedo percibir su aroma, puedo ver los detalles de su rostro, puedo escuchar su voz de una manera diferente.
En las redes sociales yo puedo ver una foto, por ejemplo, me pasó pues el jueves en el cumpleaños que varios hermanos me felicitaron por las redes sociales, en Facebook, pero cuando yo que anhelaba ir a la iglesia para encontrarme con los hermanos y poderles dar un abrazo o que me dieran un abrazo de felicitaciones, porque eso genera mayor alegría en el corazón de uno tener cercanos a las personas que lo aprecian a uno. Y yo le decía en la iglesia anoche, esa noche a los hermanos, decía el mejor regalo que el Señor Jesucristo me ha dado es estar rodeado de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, de mis suegros, tenerlos cerca a mí, porque esa cercanía genera sensibilidad en espiritual y en todos los sentidos. Entonces, las redes sociales llegan hasta un punto, generan un beneficio, pero no alcanzan a satisfacer la necesidad que tiene el ser humano de acercarse a una persona y generar todos los beneficios que generan el acercarse a Dios. Así es, las redes sociales son limitadas y en esa relación con Dios, la palabra de Dios dice, en ese acercamiento y esas ventajas que podemos encontrar, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en ese acercamiento a Dios y en esas ventajas que nosotros podemos tener es el conocer, como también mencionaba Gwen, el propósito que Dios tiene para nosotros, porque realmente a veces vamos por otro camino, pero es porque no estamos ahí cerquita de Dios y simplemente después nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Cuando realmente no nos acercamos más. Y acá dice, clama a mí, no dice, ora a mí, es decir, acércate más con un clamor. Y ahí yo te voy a enseñar en esa intimidad y en ese acercamiento más, en esa amistad recíproca, en esa amistad especial, yo te voy a enseñar cosas maravillosas, grandes, que tú no conoces, que son ocultas, que yo solo las conozco como Dios, pero yo te las quiero revelar a ti. ¿Por qué te estás acercando a mí? Así como lo hizo Juan y como mencionaba el hermano Carlos antes, que vemos en ese evangelio algo muy particular y diferente a los demás evangelios, esa sensibilidad y muchas cosas que Dios le dio a él para expresarlas y que hoy la podemos ver en la palabra de Dios y que no aparece en ninguna otra. ¿Y qué tal si hablamos de esa contraposición? Y es que nos podemos perder en una relación a distancia con Dios. Sí, yo me acuerdo en un campamento de jóvenes, cuando estaba el hermano Héctor Campuzano, que fue a predicar, el hermano Carlos Paternina, el que fue misionero en Israel. Él fue a predicar a ese campamento de jóvenes. Y me acuerdo mucho unas palabras que él predicó sobre David cuando estaba huyendo de Saúl y que llegó donde el sacerdote, no me acuerdo cómo se llama, Eliab, y que le preguntó, ¿tienes algo de comer? ¿Tienes? Y él dijo, pues tengo los panes de la mesa de la proposición que he quitado. Dice, pues mejor no hay. Digo, pero ustedes se han guardado, se han abstenido de estar con mujeres entre ellos. Sí, mis hombres están conmigo y no han estado con mujeres. ¿Tienes alguna espada? Dice, pues ahí tengo la espada de Goliat, que está detrás de, bueno, la tenía por ahí guardada. Entonces, el hermano Carlos Paternina decía, los mejores mensajes aún no se han predicado, haciendo referencia a que la espada que tenía guardada de Sansón era como esos mensajes que aún no se habían predicado. Y eso a mí me quedó sonando como quien dice, no se ponga de pronto a copiarse de otros mensajes, sino deje que Dios le muestre, acérquese a Dios, ore y que Dios le revele. Y yo he tenido digamos, la bendición de parte de Dios que en ocasiones, cuando yo preparo alguna enseñanza y empiezo a leer un texto, el Señor me muestra cosas, me pone un sentir en el corazón.
Y me dice, eso está relacionado con tal y tal cosa que está en tal parte. Y yo hoy voy, miro la Biblia y digo, oiga, sí, esto tiene relación con lo que estoy leyendo. Y voy escribiendo lo que el Señor, lo que voy sintiendo en el corazón y cómo lo voy relacionando, cómo lo voy aplicando, cómo se va aplicando, cómo se le hace el exégesis, cómo se le hace la hermenéutica. Y la verdad que no es que no tenga de pronto una capacidad superior, porque sería mal de nuestra parte pensar que es por nuestras capacidades, pero eso de acercarnos a Dios, de leer su palabra, de escudriñar las escrituras, de entender el contexto, de entender por qué dijo eso, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, que eran unas preguntas que el hermano Eliseo Duarte nos las enseñaba desde hace muchos años, de hacerle las preguntas al texto, quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, para qué lo dijo, dónde lo dijo, nos ayudan a acercarnos más a Dios y que Dios le pueda a uno decir, mire, lo que pasa es que yo ahí quería decir esto y yo le quiero decir a la iglesia esto y esto y esto. Entonces nos pasa lo que le pasó a Juan. Tiene uno esa sensibilidad de pronto decirle a la iglesia lo que necesita y lo que de pronto pues el Señor le permite a uno transmitirle a la iglesia, porque Él siempre está buscando obreros, siervos, hijos, hombres, mujeres, que tengan esa disposición para que Él les hable. Y uno ve en la iglesia hermanos que dan unas enseñanzas muy bonitas, que dan unos mensajes que uno dice, yo necesitaba escuchar esto, yo necesitaba escuchar esto, esto era lo que yo necesitaba. Esta es la respuesta a la oración que yo le estaba haciendo al Señor Jesucristo. Pero porque son hermanos, son hermanas que se disponen a acercarse a Dios y Dios pues les revela, les muestra, les ilumina, les da entendimiento para que puedan discernir pues el texto y comprenderlo. Eh, entonces, pues no sé, ahí por ejemplo hay una parte que habla de la transfiguración, que eso fue una cosa que muy especial que solamente el Señor Jesucristo, pues le mostró a tres discípulos, a Juan, a Pedro y creo que el otro era Jacobo, si no estoy mal, y poderle dar como esa revelación a esos hombres que eran israelitas, que estaban esperando el Mesías, que estaban esperando el cumplimiento del tiempo para poder recibir esa revelación y que el Señor solo le haya permitido a esos tres esa evidencia visual de que el Señor Jesucristo era el Dios eterno manifestado en carne, que la nube que se mostraba allá en el monte Sinaí era la misma nube que estaba delante de ellos, poderles mostrar a Moisés como referente de la ley, a Elías como referente de los profetas y la voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchar. Era que ya no tocaba escuchar la ley, ya no tocaba escuchar los profetas, ahora tenía que escuchar la voz del Señor Jesucristo, que era la voz de él. Entonces, eso solo se logra acercándonos a Él, para escuchar la voz de Dios, para entender quién es Jesucristo y para que la iglesia entienda quién es Él, tenemos que acercarnos a Él. Y pues, como decía el hermano Juan Carlos Soto, él decía en una predica, todos, todos somos iguales delante de Dios, pero no nos trata a todos igual. A todos no nos trata igual. Hay algunos que de pronto tienen un trato diferente y algunos un trato especial. Y pues tenemos que aprovechar que el Señor Jesucristo tiene eso para nosotros. Cosas ocultas que ojo no vio ni oído oyó, pues son las que Dios nos tiene preparados a los que le aman de verdad. Sí, hermana Ángela. Así es, hermano Carlos. Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros también dependiendo de cómo nosotros nos acerquemos a Él.
Y Amén. Sí, entonces, Señor. esa desventaja que podemos encontrar acá, ¿cuál es? Pues primero, no conocer como todo ese propósito y esos planes que Dios tiene para nuestra vida, no descubrir como esas cosas maravillosas que Él nos quiere mostrar en ese acercamiento. Y también, ¿qué nos puede pasar? Que nos volvamos insensibles, porque ya vimos que una de las características principales de ese acercamiento a Dios es la sensibilidad con, primero a su palabra, a su presencia y también con nuestros hermanos. Entonces, que esa desventaja de estar lejos de Él no realmente no sea como algo que nos caracterice a nosotros como sus hijos o sus discípulos, donde tengamos esa vida independista o egoísta. Sí, la insensibilidad se puede presentar por varios aspectos. Muchas veces la insensibilidad se presenta por dificultades, por problemas, porque tengo la cabeza en otra cosa, a veces también por celos, por envidias. Entonces, si yo estoy pensando en que tengo que mañana pagar la cuota del apartamento y no tengo plata para pagar la cuota, y voy a culto y me la paso pensando en eso, pues no voy a tener la sensibilidad de poder ponerle atención a lo que están hablando, a lo que se está cantando, a lo que se está predicando, y me voy a perder la oportunidad de acercarme a Dios. Si yo tengo ese problema y digo, bueno, el Señor Jesucristo sabrá cómo soluciona esto porque yo le entregué mi vida a Él y Él responde por mí, y me voy a dedicar a adorarlo y a exaltarlo y a cantarle y a escuchar su palabra con atención. Entonces me acerco a Él y Él se encarga de todo. Y yo ese día, mejor dicho, lloro de la presencia delante de Dios, me conecto, canto con el corazón, le pongo cuidado a su palabra. Y el Señor se encarga de conseguir el dinero, ¿sí? Pero si yo me quedo en el problema, si yo me quedo en la dificultad, si mi mente se enreda en eso, pues voy a perder la sensibilidad ante las cosas de Dios. Entonces, las dificultades van a venir, las frustraciones van a venir, sí, que de pronto yo digo, el hermano que está predicando, ese hermano no tiene buen testimonio, que día lo vi por ahí mal parqueado, ese hermano, bueno. Pero si yo me pongo a pensar que lo que Él dice, el Señor Jesucristo tiene algo para mí en lo que Él dice. Si dejo de mirar la persona que está ahí y me concentro en la palabra que está leyendo, en la prédica, en el mensaje que Dios me quiere decir, entonces estoy desenfocando en la persona y me estoy enfocando en Dios. Es decir, me estoy acercando a Él y estoy pues ahí generando la sensibilidad. Pero si yo me quedo pensando en la persona que está predicando, en sus defectos, en sus errores, en su ropa, en su vestido, pues pierdo la sensibilidad porque mi mente y mi corazón se alejaron del verdadero propósito que es lo que Dios me quiere decir. Entonces, son situaciones que a uno le hacen perder la sensibilidad, por ejemplo, en un culto, ¿cierto? Las dificultades, los problemas, las envidias, los celos, todas esas cosas le hacen a uno perder la sensibilidad porque la mente se enreda en eso. Pero si yo concentro mi mente y mi corazón en el momento, en la adoración, en lo fundamental que es el culto, porque el culto es nuestra necesidad de acercarnos a Él. El Señor Jesucristo sin culto o con culto, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el soberano, Él sigue siendo Dios, pero el culto lo hacemos es porque nosotros necesitamos acercarnos a Él. En todas las oportunidades que nosotros nos podamos acercar a Él, tenemos que disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para acercarnos a Él y poder generar esa sensibilidad.
Y hay hermanos que son de diferente comportamiento. Por ejemplo, hay hermanos que no les gusta de pronto cantar mucho, o brincar mucho, o alzar sus manos mucho. Pero si uno ve que tienen una sensibilidad delante de Dios y que el Señor les está hablando y se está cerca de Dios, pues uno dice, bueno. Pero hay hermanos que uno los ve en la iglesia y se percibe, uno percibe que su mente y su corazón están en otra parte, que están alejados. Y una de las cosas que más alejan a la persona del momento y de la situación es hacer otra actividad. Por ejemplo, el celular. Tener el celular en el momento del culto es una de las maneras que más generan insensibilidad para poderse uno acercar a Dios. Porque si el hermano está cantando, si el hermano estoy predicando y yo estoy chateando con el hermano que está al lado, les voy aquí a hacer una confesión. Si yo estoy chateando con los de alabanza, ¿qué coro vamos a cantar después de que el hermano termine de predicar? Cantemos este. Ay, no, ese no me lo sé. Cantemos este otro. No, ese tampoco me lo sé. Cantemos este. Y uno dice, hombre, ¿por qué no dejan y esperen que acabe el hermano de predicar? Y cuando estén arriba en la plataforma, pues cantan el coro que Dios les ponga en el corazón. Pero no se pongan a distraerse en esas cosas porque esas cosas los alejan de Dios y pierden la sensibilidad de que la un proceso en su vida, porque si nosotros vamos a escuchar la palabra es porque creemos que la palabra puede hacer un proceso en nuestra vida, porque Dios todavía tiene cosas que cambiar en nosotros, cosas que mejorar, cosas que corregir, porque ese es el propósito de escuchar la predicación, prepararnos, limpiarnos, animarnos, corregirnos, rearguirnos, alistarnos para que nosotros podamos alcanzar la estatura perfecta de la plenitud de Cristo, para que cuando Él venga, nosotros estemos en ese proceso y podamos concluirlo satisfactoriamente. Pero tenemos que acercarnos a Él y ese acercamiento se genera con la concentración. La señal de la concentración en lengua de señas es así, concentrarse. Concentrarse en el aquí, en el ahora, en el culto, sin importar las dificultades, problemas o envidias, pero hoy tengo la oportunidad de estar aquí en culto porque necesito acercarme a Él. Eso sería. Y yo creo que todos en algún momento lo hemos experimentado, hermano Carlos, que uno a veces va al templo a adorar a Dios y va un poquito cargado, pero también uno se dice, bueno, ya llegué acá, voy a dejar ese problema, todo eso a un lado y me voy a concentrar simplemente en adorar a Dios. Y cuando uno termina de hacerle ese culto a Dios, uno sale tan liviano que llega a su casa y uno dice, Señor, tú lo conoces todo, tú respondes por mí, aquí estoy. Y uno duerme como un bebé, confiadamente. ¿Por qué? Porque dejó todo en las manos de Dios, porque decidió acercarse más. Señor, tú obrarás. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, Vamos a hermano Joel. iniciar. Amén, hermanos. Vamos a iniciar ahora eh, con la segunda pregunta de este estudio. Y antes de iniciar con la segunda pregunta, pues es como ponerlo en un breve contexto. Y es que con base en la lectura del hermano Elvis Gutiérrez, nos decía que Juan y el hermano Carlos Fernando nos estaba mencionando este tema. Todo discípulo de Cristo se caracteriza principalmente por ser sensible al dolor de su hermano, ¿no? Y a su vez, todos debemos estar vemos claramente en Romanos capítulo 12 versículo 15, ¿sí? Y que Dios insta a que nosotros debemos tener esa conexión en amor, con buenas obras, y algo que es muy importante y relevante para la iglesia es no dejar de congregarnos.
yo creo que es algo muy importante. Nosotros no debemos dejar de congregarnos, ¿sí? Y que esto debe ser una buena costumbre en la iglesia, ¿sí? Y que hay una verdad fundamental, y es que congregarnos nos lleva al conocimiento verdadero, que es en Cristo Jesús, a la comunión y también a un cuidado mutuo. Entonces la pregunta para el hermano Carlos Fernando es, ¿cuál es la importancia de congregarnos? Amén. Dios les bendiga. Amén. Un hermano, o los psicólogos también lo dicen, decían y lo vemos también en el Génesis, que cuando Dios creó al hombre, lo puso a hacer trabajo, lo puso ¿cómo se llaman los que le ponen nombres a los animales? Taxólogo, bueno, biólogo, y le puso a nombrar todos los animales, lo puso a cuidar el huerto, lo puso a señorear, pero el hombre pues estaba ahí como que le faltaba algo, ¿no? Entonces el Señor se dio cuenta y dijo, pues, claro, si yo hago al hombre a mi imagen y semejanza, pues entonces él también quiere estar rodeado de personas semejantes. Por ejemplo, pues Dios está rodeado de ángeles, de querubines, de serafines que lo alaban, que lo adoran todo el tiempo y que tienen pues una naturaleza semejante a la de él, porque son espíritus, ¿cierto? Entonces, si él crea al hombre a su imagen y semejanza, entonces dice, pues yo tengo que hacerle al hombre un ser que sea semejante a él para que él no se sienta solo. Y ahí es cuando pues lo hace caer en un profundo sueño, saca la costilla y de la costilla hace la mujer. Y cuando el hombre ve a la mujer, pues dice, este es el complemento que a mí me hacía falta, esta es como yo, pero diferente, es más bonita, es más... Yo por esta mujer dejo a mi papá y a mi mamá, aunque él no tenía ni papá ni mamá, pero se siente que él ahí se siente completo. Entonces, desde el inicio, Dios hace al hombre para que sea un hombre sociable, para que sea un hombre que se relacione, interactúe con seres semejantes a él. Entonces los semejantes a nosotros pues son nuestros hermanos, porque no hay personas más semejantes a nosotros que nuestros hermanos, porque piensan como nosotros, pensamos lo mismo, tenemos un padre, una fe, un bautismo, ¿sí? Aunque Dios ha tratado con cada uno de nosotros de una manera personal y diferente, pero sí existen unas bases por las que todos hemos pasado, que hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos analizado, reflexionado, empezado a creer, nos hemos empezado a arrepentir, luego nos convertimos, nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, esas cosas nos hacen semejantes y está en nuestra naturaleza divina y nuestra naturaleza humana, pues relacionarnos con nuestros semejantes. Por eso es que cuando uno va a la iglesia, encontrarse con hermanos que sabe uno que viven como uno, que piensan como uno, que uno les puede dar un abrazo y sabe que ellos le van a responder un abrazo, que si uno los saluda y le pregunta cómo están, ellos van a decir con toda sinceridad lo que les corazón, no como en el mundo, pregunta a una señora o a una mujer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y de una vez piensa que uno tal vez está coqueteando con ella, porque ella piensa diferente, porque ella se relaciona diferente, ya ha tenido, pues tiene otras cosas en la mente, sí, pero nosotros vamos a la iglesia porque allá nos encontramos con nuestros semejantes, adoramos al mismo Dios, conocemos las mismas canciones. Por eso a veces cuando ponen unas canciones diferentes, pues nos demoramos un tiempo en aprendérnosla, pero cuando nos la aprendemos todos, hermanos, y cuando toda la iglesia canta una alabanza,
Eso es un ambiente muy bonito. Escuchar a la iglesia cantar, uno sentir que hace parte del coro de la iglesia y que la iglesia cantamos todos, eso le genera a uno una sensibilidad que le permite a uno pues adorar y exaltar al Señor Jesucristo. Entonces yo creo que ese es el propósito por el cual nos tenemos que congregar, porque somos semejantes, porque Dios nos hizo para estar con nuestros semejantes y porque nosotros todos tenemos ese propósito de sentirnos acompañados. Amén, hermano. Yo creo que algo que para complementar y para concluir esta respuesta, lo que dice el hermano es cierto. Nosotros somos seres sociales y la importancia de congregarse es que hay un conocimiento mutuo entre nosotros, compartimos un mismo sentir y algo que sí es importante es que nosotros tenemos un cuidado mutuo de nosotros mismos como pueblo de Dios. Y, y eso es muy importante en la vida cristiana, ¿no? Porque eso nos da plenitud, nos da comunión y nos fortalece espiritualmente, ¿no? Inclusive así tengamos bajonazos espiritual, parte de congregarnos permite que nosotros nos pongamos al día con el resto del rebaño, ¿no? Y algo que es muy importante es que eh, la congregación no es un evento social como en el mundo, no es una práctica superficial, sino congregarse es una necesidad espiritual, ¿sí? Es la forma visible en que nosotros los creyentes reproducimos una cercanía y una comunión que Jesús nos enseñó, ¿no? Y que claramente el libro de Hebreos, capítulo 10 versículo 24 y 25, nos exhorta claramente a no dejar de congregarnos y que es una forma de estimular y de ejercitar el amor de Dios en nosotros y de prepararnos para la venida de Él. Entonces, esta es la conclusión que sacamos de esta respuesta y de la importancia de congregarnos en la iglesia. No es un acto solo social, sino realmente es un ejercicio espiritual, ¿sí? Aunque también Sí, Amén. vemos que es también para regocijarnos y vivir en alegría. Amén. Dios les bendiga. sí, Amén. sí, Mientras si me sí, permiten, hermano. manita Wendy, hay una historia en el Génesis capítulo 18 que habla también de esa sensibilidad y de ese acercamiento que tiene el hombre con Dios. Y es cuando Dios se manifiesta para ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Dios va con Abraham y manda a los dos ángeles adelante, y llega y dice, pues, ¿cómo no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer? ¿Sí? Si es que él es mi amigo y los hijos de él y su descendencia pues van a ser obedientes y van a ser mi pueblo. Entonces, cuando Dios le cuenta a Abraham lo que va a hacer, le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y mire lo que dice el versículo 23 del capítulo 18 de Génesis. Y dice, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y uno dice, ¿por qué Abraham se acerca a Jehová si es que iba caminando con él al lado? ¿Y cómo me acerco yo a una persona más si es que ya lo tengo aquí al lado mío? Pues porque se puso a hablar con él. Entonces, la oración es una manera de que Dios, de que Abraham se está acercando a Dios. Pero ¿por qué se acerca a él? Porque tiene un sobrino y el sobrino está allá en esas ciudades. Y él sabía que el sobrino era de su sangre, de su casa, de su apellido. Era una persona muy cercana a él. Y Abraham sintió compasión de Lot y por eso intercedió para que no destruyeran a Sodoma y a Gomorra porque sabía que ahí estaba su sobrino. Entonces a nosotros nos debe pasar lo mismo.
El mal viene contra este mundo y el castigo y este mundo está bajo el maligno y lo que le espera a este mundo, pues nosotros como cristianos lo sabemos, pero que debemos compadecernos de esas multitudes, predicarles el Evangelio porque nos debe sentir lo que y nos debe sensibilizar ese amor que tenía el Señor Jesucristo por toda la gente, de verlos desamparados, que no tenían pastor y decirles, venga, hay un buen pastor que se llama el Señor Jesucristo y acercarnos a esa persona y acercarnos a Dios para interceder también por esas personas. Pero pues eso solo lo podemos hacer si vamos a la iglesia y nos congregamos, porque allá es donde va la visita, allá es donde va el necesitado, allá es donde va la amistad, allá es donde va el amigo del trabajo, del negocio, ¿cierto? Si no vamos al culto, pues eso no lo vamos a saber y no vamos a tener por quién interceder. Gracias. Sí, hermano Carlos Fernando. Mientras escuchaba al hermano Giovanni y al hermano Carlos Fernando, de esta importancia de congregarnos, y sí, es muy importante, pero yo estaba mirando la siguiente pregunta que pues salió mientras hablábamos en la reunión antes de la sesión, y mientras los escuchaba yo preguntaba, ¿es suficiente congregarnos para decir que permanecemos unánimes? O sea, ¿es suficiente? Y no estoy diciendo con esto que no sea importante ni diciendo de pronto bajando la importancia de congregarnos porque es muy importante, pero podemos decir que con eso ya somos unánimes. ¿Y por qué lo digo? Porque pues estamos en tiempos difíciles, ¿no? Y en la iglesia incluso está siempre unánimes, por todo lado tenemos ya como congregación a nivel nacional y todo, unánimes por todo lado dice, pero con el hecho de que decimos, bueno, sí, me congrego toda la semana, pero eso hace que yo diga, permanezco unánime como iglesia, como congregación, y lo digo porque la iglesia es un organismo que aparece en Colombia, en el Estado, y también tiene situaciones administrativas, la espiritual, que es muy importante nosotros como feligreses. De pronto buscar involucrarnos más, aparte de congregarnos, en todo lo que conlleva la organización y nosotros como iglesia. No solo cuando nos congregamos, sino de pronto en otras actividades que son fuera de los cultos con la iglesia, de pronto hasta en la parte administrativa, no sé, algunas profesiones puedan ayudar o así no las tengamos, podríamos involucrarnos más. Entonces la pregunta, como a ese hermano Carlos Fernando, ¿cómo permanecer unánimes en tiempos difíciles? ¿Cómo lograríamos eso? ¿Qué nos podría decir al respecto, hermano Carlos Fernando? Hace algún tiempo, antes de que llegara el hermano Jorge Cristancho, eh, la Iglesia Central tenía la fama o la idea que allá la Iglesia Central nadie lo saludaba a uno, que cada uno era en su cuento, que allá la gente era muy, pues digamos, que nadie saludaba. Y esa era una idea que tenía. Pero el hermano Jorge llegó pues a trabajar eso. Y una de las maneras que él lo trabajó era en el servicio que cada uno tenía en la iglesia. Entonces, yo por lo menos, yo lo hablo desde mi punto de vista, por la gracia de Dios, yo estoy en la tesorería y yo pues manejo el dinero que entra al fondo local y el dinero que sale y yo pago el recibo de ingreso, el recibo de egreso. Pero hermanos, eso es, si, como yo lo pienso, eso es lo secundario. No quiere decir que no sea importante, pero eso no es lo principal. Lo principal es yo atender al hermano y decir, hermano, ¿qué necesita? Hermano, esto es que tengo unas facturas y vamos a hacer esta actividad y necesito el dinero. Y yo, claro, hermano, ya tiene la autorización, hermano Fernando. No, hermano, me falta. Bueno, hermano, entonces vaya donde el hermano Fernando y que le firme y viene y yo le doy el dinero. ¿Sí? ¿Qué tal que me diga, hermano Fernando, es que tengo una factura? No, no, no. Yo ahora no lo puedo atender. Yo ya voy a empezar el culto y yo necesito estar en culto. Qué pena. Después de las 12, después de que acabe el culto, ahí sí me busca. Yo digo, no, hermano, eso, Y para eso ponerle el Señor horarios. Jesucristo, sí, o ponerle horarios, de 6 a tal, o entre culto y culto. Yo digo, no, eso no, ese no es el propósito de que le sirvamos a Dios o que el propósito sea que sumemos y restemos plata. Eso lo puede hacer cualquier persona capacitada que haya estudiado contabilidad o finanzas, eso lo puede hacer cualquiera. Pero tener la sensibilidad de poder recibir a un hermano, de poder atenderlo,
de poder sentir lo que él siente, la necesidad en la que está, ponerme en sus zapatos. ¿Eso cómo se llama? Cuando yo me pongo en los zapatos de otro. ¿Empatía? Empatía. 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 O alteridad. Empa- Empatía. Sentir empatía, saber por lo que la otra persona está pasando y también es saber que si yo fuera ese hermano, cómo quisiera que me trataran a mí. ¿Sí? Entonces, en la medida, y lo mismo, por ejemplo, una hermana que está de presidentes de damas Dorcas, o el hermano que está en jóvenes, o el hermano que está en escuela dominical. El principal propósito de nuestro servicio es tratar al hermano como lo trataría Cristo, como nos trataría el Señor Jesucristo a nosotros. Y en ese sentido, pues ya no es solamente ir al culto, a alabar y a exaltar a Dios, porque esa pues es nuestra parte personal, pero ya cuando se involucra nuestro servicio es hacia la comunidad, hacia los hermanos. Y yo eso lo desarrollo es en cada uno de los, como dicen, como decían, los momentos de verdad. En la economía existe una cosa que llaman los momentos de verdad. Los momentos de verdad es cuando yo tengo una experiencia con un producto o con una empresa que me generan a mí la idea de que esa empresa es buena o que ese producto es bueno. Si yo, por ejemplo, tengo un carro y cada ratico se me vara, o cuando lo llevo al taller me vale 1.000.000 de pesos el cambio de aceite, o no me prende, cada uno de esos momentos de verdad que digo, no, esa más muy mala o ese carro es malo. Lo mismo pasa y le entrego unas facturas, el hermano, la única vez que había ido ni siquiera me puso cuidado o me respondió con una piedra en la mano o me trató mal. Entonces, no, ese hermano yo ni lo saludo. ¿Sí? Entonces ahí se va perdiendo la comunión y se va perdiendo como ese sentir de congregarnos. Pero si yo en la oportunidad que él se acerca a mí, pues trato en lo posible de resolverle su duda, su necesidad, de hablarle bien, pues eso va generando una comunión, una sensibilidad y pues la iglesia, digamos, se va forjando en ese sentido de sí, 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 estaría bien. Amén, hermano Carlos Fernando. Incluso aquí estoy leyendo Hechos 2:42 que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, sí, la comunión va más allá de solo congregarnos de pronto en los cultos, sino en toda la vida cristiana y en los servicios que hayan fuera de los cultos. Gracias, hermano Carlos Fernando. Ah, que somos Angie, una ¿sigues? familia. Amén. Amén. Y bueno, ahora vamos a hablar de el segundo discípulo y es Tomás. Y Tomás se caracterizaba por esa lealtad. Aunque antes de pasar a esa lealtad y fidelidad, ¿qué tal si hablamos de ese discípulo que ha sido estigmatizado? ¿Y estigmatizado por qué? Y para eso vamos a leer acá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 20, el versículo 21, que dice de la siguiente manera. Y dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y tanto ha sido estigmatizado este discípulo porque él dijo, bueno, si yo no veo, yo no creo. Pero Tomás era más que eso. Muchas veces hacemos comentarios y simplemente por ese comentario ya quedas marcado de por vida. Pero y si miramos más adelante vamos a ver como dos escenarios que pueden aparecer ahí, dos perspectivas totalmente diferentes en esa parte que dice Tomás. Pero antes de eso, vamos a ver algo importante que caracterizaba a Tomás y era su fidelidad y su lealtad a Dios.
Cuando Jesús va a visitar o va a ir a Judea por ocasión de la muerte de su amigo Lázaro, le dicen sus discípulos que, o sea, que cómo procuraba ir allí si lo iban a apedrear. Y acá voy a compartir, dice, en el capítulo 11, el versículo 8. Les dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a ir allá. Como diciendo, no, pero ¿cómo así? Y más abajito en el capítulo, en el versículo 16, dijo entonces Tomás, interviene él a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, no vamos a dejar ir a Jesús que vaya solo, seamos fieles, seamos leales hasta el final, en las buenas y en las malas. Entonces, es algo que se puede destacar de él. Y también otro versículo que encontramos, creo que es en Juan, el capítulo, Juan capítulo 14, creo que es el versículo 15, no, Juan capítulo 14, el versículo 5, 5 y 6, que es cuando Tomás le pregunta, le hace la pregunta, Capítulo 15. No, Juan capítulo 14, el versículo 5 y 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quien hace esta pregunta es porque está interesado en saber cuál es el camino y en seguirlo. Si no, no haría la pregunta. Entonces acá vemos como otro acto de lealtad y de fidelidad a Dios. Entonces, retomando nuevamente lo que dije anteriormente acerca de esa estigmatización y esos a veces desatinos que podemos nosotros llegar a tener como seres humanos porque no somos perfectos, nos podemos equivocar. Entonces, ¿cómo sobrellevar los desatinos en la vida cristiana y en el servicio a Dios? ¿Será que definirá nuestra esencia? Bueno, uno mira a Tomás y uno dice, ¿existe el Evangelio según Tomás? No. ¿O existe la carta de Tomás? Uno, Tomás dos, primera de Tomás, segunda de Tomás, o, o la carta de Tomás. No. Uno dice, oiga, Tomás no escribió nada. ¿Qué pasaría con Tomás? Y uno pues, eso lo pone a pensar uno, ¿qué pasaría con Tomás con ese tema de que vamos a morir nosotros también con él? Porque ellos sabían, los discípulos sabían, si nosotros volvemos allá a Jerusalén, pues nos van a matar, nos van a apedrear. Y los discípulos no querían eso, porque pues a quién quiere que lo apedreen, más en un contexto del pueblo de Israel donde morir apedreado, eso era pues terrible para la persona, pero también terrible para la familia, para la esposa, para los hijos, para la mamá, que un hijo muera apedreado, eso era pues terrible. Pero entonces Tomás pronuncia esa frase también un poco como desde su aceptación y su rendición de su voluntad a lo que el Señor Jesús quiere hacer. Pues vamos entonces y si nos toca morir, pues también morimos. Y eso es un sentimiento o una actitud que nosotros tenemos que tener como cristianos, aún en las adversidades y en los momentos difíciles. La fidelidad a Dios y nuestra fidelidad a Dios se muestra
en rendir nuestra voluntad a lo que Él quiere hacer. Porque ¿qué pasa? Cuando Él quiere hacer algo en nosotros y nosotros decimos, no, yo no quiero eso, yo más bien quiero hacer esto otro y me voy por ahí. Entonces ahí estoy perdiendo mi fidelidad con Dios. Me acuerdo mucho que el hermano Juan Carlos hablaba de que tenía un hijo en Estados Unidos estudiando y que el hijo se acercó a alguien que estaba predicando de Jesús y tenía unos tatuajes y le dijo, ¿tú por qué te tatúas? Ah, no, porque es que ya no estamos en la ley y yo puedo, pues, yo me puedo tatuar porque, pero entonces le dijo, no, pero es que ahí eh, estás dejando de hacer la voluntad de Dios porque Dios ahora es el dueño de tu vida y es tu vida la que le pertenece al Señor Jesucristo. Y estoy seguro que el Señor Jesucristo no quisieras que te hicieras un tatuaje. Entonces, cuando yo pongo mi voluntad a la voluntad de Dios, se pierde esa fidelidad y, y esa otra característica de lealtad que tenía Tomás. Entonces, mmm, yo veo en Tomás esa respuesta bueno, Señor, nosotros no queremos morirnos, pero si eso es lo que toca hacer, pues vamos. Si nos toca morirnos contigo, pues nos morimos, ¿sí? Eh, cuando nosotros tenemos adversidades y dificultades, tenemos que rendirnos a Él y esperar que Él haga algo y aceptar lo que Él haga, porque muchas veces nosotros no aceptamos lo que Él quiere hacer con nosotros. Si yo, por ejemplo, digo, yo me quiero ir a Estados Unidos y voy a ponerme a estudiar inglés, voy a pasar los papeles, porque me quiero ir a vivir a Estados Unidos, quiero estudiar allá, y hago las diligencias, y por alguna razón no se dan las cosas. Entonces, pues empiezo a cambiar mi manera de hablar, mi actitud, vivo triste, eh, mm, frustrado. De pronto, otro tema, si yo, por ejemplo, quiero salir al ministerio y de ser pastor, no, yo postularon al ministerio, hermano, usted no ha salido al ministerio. Un día me dijo un hermano, yo le dije, no, hermano, pues toca esperar la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que yo salga al ministerio, pues yo no lo voy a negar, yo voy a salir al ministerio. Pero yo rindo mi voluntad a lo que Dios quiere hacer conmigo y esa es la forma de que nosotros podemos demostrar nuestra lealtad. Entonces, porque postulan a otro hermano o porque sale otro, porque sale el hermano Benjamín, porque sale Sergio, porque sale el hermano William Sade, entonces yo digo, ay, no, yo sí quiero salir, entonces me voy para Boyacá Real porque allá sí me saca del ministerio, me voy para las Delicias, me voy para la Camelia porque allá sí me saca del ministerio. No, ahí estaría dejando de ser leal con Dios porque estoy poniendo mi voluntad sobre la voluntad de Él. ¿Sí? Cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Entonces le dice, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si usted quiere llegar donde yo estoy, si usted quiere vivir como yo vivo, si usted quiere entrar por donde yo entro, pues tiene que dejar que yo haga las cosas. Tiene que rendir su vida a mí, que yo lo voy a llevar por donde es, voy a hacer en usted lo que se debe hacer y lo voy a poner donde usted tiene que estar. Yo no quiero estar en un lugar que el Señor Jesucristo no me quiere llevar y no quiero hacer una cosa que el Señor Jesucristo no me ponga a hacer. Esa es nuestra manera de demostrar nuestra lealtad a Dios. Amén, así es, rendir nuestra voluntad a lo que Dios quiere hacer. Esa es la verdadera fidelidad. Y bueno, como hablábamos también de ese tema de estigmatización y desatinos, ¿qué tal también si hablamos? Porque, bueno, ya vimos esa característica de fidelidad y de lealtad que tenía Tomás hacia Jesús. Sí, entonces esa fidelidad y como veíamos, pues eso es como dos perspectivas de que, bueno, lo estigmatizaron, pero por otra parte, vemos como esa fidelidad que él tenía. Y muchas veces
digamos, como ese error o esa incredulidad, se puede decir así, que él en ese momento dice, bueno, pero si yo no lo veo, yo no lo creo que tiene esas heridas. Pero ¿y qué tal si simplemente esa incredulidad era para explayar más adelante una seguridad absoluta y esa fidelidad completa ante Dios, que yo estoy con Él, aunque sea en la muerte, ahí estoy? Entonces, sería como para analizar un poquito eso. Bueno, y ya para finalizar, le doy la palabra al hermano Giovanni para cerrar la sesión de hoy. Amén, Dios les bendiga. Bueno, eh, la última pregunta, mis hermanos, mi hermano Carlos Fernando, y ya continuando con el tema de la lealtad y con lo que se ha hablado ahorita, es que hemos visto que, por ejemplo, en un episodio de la Biblia, Juan le responde a Jesús diciendo que hemos visto uno que echa fuera demonios, pero no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Jesús respondió, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? Uno de los temas más importantes es hablar sobre algunas inestabilidades que se presentan en los creyentes y que quizás en el pueblo del Señor hay unas motivaciones incorrectas acerca de diferentes temas como las migraciones, lo que nos hablaba el hermano Carlos Fernando, ¿sí? O hay temas que pueden haber disputas doctrinales al interior de la iglesia que pueden llevar a temas como la herejía o la apostasía. Entonces la pregunta es, ¿qué cambios congregacionales o doctrinales pueden llevar a la herejía o a la apostasía? Mi hermano Giovanni, qué pregunta tan difícil. Pues bueno, uno ve que en la iglesia siempre han habido dificultades doctrinales, ¿no? Precisamente por eso, porque el hombre empieza a imprimirle su propia interpretación o su propio sentir a lo que el texto quiere decir o a lo que la doctrina quiere hacer en nosotros. Entonces, cuando eso sucede y no se tiene como el respaldo bíblico, empiezan a suceder esa serie de cuestiones. Entonces, hablando de la lealtad que seguimos en este capítulo, el hermano Álvaro decía, el Evangelio empezó en Getsemaní. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, porque ese día el Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí empezó el Evangelio, cuando yo empiezo a rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y la doctrina es fundamental en eso, porque la doctrina a mí me va a decir dónde estoy, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y dónde lo tengo que hacer. Pero si yo empiezo a fijarme en otras cosas, si yo pongo mi mirada en lo que dice el hermano fulano, digo, uy, es que a mí me gustan son las predicaciones del hermano Álvaro, y si el hermano Álvaro lo dice, es porque es así. Pero no, entonces, pues miremos a ver si lo que dice la Biblia está bien, o sea, si tiene respaldo bíblico, si lo que está en la palabra es bien. Porque nuestro libro guía, nuestro texto guía es la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros no podemos ser como las otras denominaciones que tienen libros escritos pues por líderes y que lo que dice ese libro, eso es así y nadie lo puede cambiar. Nosotros no, el libro que nosotros tenemos es la Biblia y esa es nuestra guía. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar que
que entren como conceptos, ideas que no están en la Biblia, ahí empezamos a tener esos problemas doctrinales. Y el libro lo dice. Por ejemplo, algunos exigen a la feligresía no participar de los medios de comunicación, asintiendo que es nocivo para el creyente, otros a favor o en contra, sobre qué tan largo debe tener el cabello la mujer. Algunos defienden el bautismo para los que se encuentran en unión libre y otros no están de acuerdo. Existen los que determinan que solo es salvo si se recibe el Espíritu Santo y en aras de su defensa le señalan a sus creyentes cómo hablar en lenguas, poniendo palabras en sus labios. Son muchas cosas, pero la palabra de Dios sí nos puede guiar y sí nos puede orientar en cada una de esas cosas. Por ejemplo, en las redes sociales, uno dice, bueno, ¿será pecado estar en las redes sociales? ¿Será pecado hacer reel, volverse uno youtuber, volverse uno tiktoker? Pues uno dice, si uno lo usa de una manera correcta, dentro de los principios bíblicos, con santidad y no para cosas malas, pues la Biblia en ninguna parte pues prohíbe eso, pero sí hay que saberlo utilizar. Entonces yo pienso eso, ¿no? Que ceñirnos a la palabra de Dios y entre más podamos estar pegados de la palabra de Dios, menos se van a presentar esas discordias o esas interrupciones o esa introducción de falsas doctrinas en la iglesia y en los hermanos. Amén. Bueno, y ha sido una sesión bastante enriquecedora, gracias a Dios, porque Él siempre usa a sus siervos. ¿Y qué tal si hacemos un pequeño recorderis de lo que aprendimos hoy? Dios nos da un corazón más sensible al estar cada día más cerca de Él. Si te acercas, serás más sensible a su palabra, a su presencia y también a la necesidad de tu hermano. Rendir nuestra voluntad a lo que Él quiere hacer. Esa es la fidelidad a Dios. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y lámpara es a nuestros pies su palabra y es esa lumbrera a nuestro camino. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Hermano Carlos, gracias por aceptar la invitación y por dejarse usar por Dios. Y a todos los hermanos, muchas, muchas gracias. Que el Señor Jesús les bendiga.